Cuando una persona inimputable es sentenciada, el sistema de justicia le impone una medida de seguridad que puede ser su internamiento. ¿Quién protege los derechos de una persona que no es consciente de que la conducta que realizó es un delito? Hoy hablaremos sobre la defensa penal de personas inimputables. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, nos acompaña la maestra Diana Sheinbaum Lerner. Ella es coordinadora del programa de Discapacidad y Justicia en Documenta. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública nos acompaña el maestro Juan Alexis Rojas. Él es titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto. Bienvenido. Muchas gracias, Vero. Gracias, Diana. Es un honor compartir mesa con ustedes. Maestro, para que podamos hablar de este tema tan interesante y que debe interesar a toda la sociedad, compártenos un caso, ¿no? Que tú hayas conocido sobre una persona inimputable para que podamos ir viendo qué situaciones se enfrentan, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad para los operadores del sistema jurídico. Claro, pero bueno, antes de comenzar a relatar un caso concreto, pues es pertinente retomar un poquito que la inimputabilidad es una categoría del delito y se encuentra en el elemento culpabilidad, que es el último de los elementos del delito que se tiene que acreditar. Pero antes pues hay que verificar que se acredite la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad. Entonces lo que hemos detectado desde la Defensoría y desde pues, el estudio de muchos casos es que muchas veces se invisibilizan los elementos previos a la culpabilidad, que es donde radica la inimputabilidad. Esto pues constituye una práctica violatoria de derechos humanos porque se estigmatiza a las personas, se generaliza y se parte de estereotipos para sentenciarlas, ¿no? Bueno, para ejemplificar esto que acabo de decir, pues hay un caso que tuvimos, una persona con esquizofrenia estaba en el Metrobús y se lleva a una niña, y se la lleva a una niña chiquita de 4 años y se la lleva caminando, y entonces la mamá de la niña, que también estaba en el Metrobús, de repente vio que ya no estaba la niña, se dirigió al policía de la estación, le dieron alcance a la persona que tenía diversidad funcional de esquizofrenia, lo detuvieron y lo sentenciaron por privación ilegal de la libertad, o sustracción de menores. Sustracción de menores, y lo sentenciaron, pero pues se alegaba que era inimputable. Él declaró, pues es que yo pensé que era mi hija. Entonces este trastorno pues le produce una alteración de la realidad. Él pensó que se llevaba a su hija. Técnicamente pues actuó sin dolo, porque el dolo es la conciencia de los elementos del delito, los elementos de hecho del delito, y pues esa conciencia y aparte quererlo, ¿no? Entonces él no sabía que era otra persona la que se estaba llevando, y bueno, ese asunto pues se alegó la inimputabilidad, pero los tribunales dijeron, bueno, el dolo es irrelevante porque es una persona inimputable. Entonces es irrelevante porque no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho, y eso pues ya no se estudia. Lo pasaron por alto y lo dieron por sentado, que el dolo es irrelevante para una persona que tiene una diversidad funcional e intelectual. Entonces, pues lo sentenciaron a 11 años. En estos casos, maestra, ¿tú qué observas al margen de que ni siquiera necesita uno ser especialista para notar pues todas las fallas del sistema, ¿no? Pero ¿cómo actuaron? ¿Dónde estuvo el punto ahí en un principio en la Procuración de Justicia, digamos? Sí, yo creo que hay diversos problemas que refleja el caso que nos comentó Alexis. Uno que tiene que ver justamente con que el sistema, ¿no? En cuanto identifica que
que hay una discapacidad parece pasar por alto lo que no pasa por alto en casos de personas sin discapacidad, es decir, un análisis, como lo decías, del hecho, de la participación de la persona, si hubo intención, si hubo dolo o no si hubo dolo, el nivel de participación, etcétera, etcétera. Todos esos elementos del delito se deben analizar en todos los casos, pero en los casos de personas con discapacidad parece que una vez que se identifica la discapacidad se pasa de inmediato a la idea de que la persona pues no puedo comprender, entonces es inimputable. Y no se hace el análisis ya no se previo. investiga nada. No se investiga, no se aportan pruebas, es decir, nosotros hemos participado en muchos casos en los que hay una defensa realmente pasiva, ¿no? La defensa no aporta ninguna prueba, como en este caso que podría haber dicho, a ver, hubo una percepción distinta de la realidad que influyó, ¿no?, en que la persona se llevara a la niña, pero no existía la intención, y creo que hay argumentos muy válidos, ¿no?, en los cuales lo que se incorpora es como una condición de discapacidad, ¿no?, puede alterar, ¿no?, la percepción e influir en la conducta. Entonces, por un lado, creo que hay esta barrera, ¿no?, que enfrentan las personas con discapacidad, que de inmediato se pasa al tema de la inimputabilidad. ¿Y qué implica eso? Pues implica que entonces el proceso penal ya no gira como en otros casos en acreditar la conducta, en aportar pruebas, en contradecir en dos partes argumentando, sino que gira en torno a la identificación de la discapacidad. Y entonces se violan los derechos de la persona con discapacidad. Por supuesto. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, claramente los prejuicios que están presentes y estereotipos que están presentes en estos casos, ¿no? Es decir, en cuanto a una persona se le considera que tiene una etiqueta diagnóstica, ¿no?, en este caso esquizofrenia, entonces el sistema dice, bueno, pues lo que hay que hacer es tratarlo, ¿no? ¿Y cómo se trata en este país a las personas inimputables? Es algo que queda descrito en los códigos penales, ¿no?, de cada uno de los estados, con algo que se llama el tratamiento para inimputables, que implica en la mayoría de los casos la privación de la libertad en instituciones, no me dejarás mentir, Alexis, en instituciones penitenciarias. O sea, en este caso concreto que nos hablas, maestro Alexis, le dictan una medida de seguridad que es internamiento, 11 años, ¿en dónde? Me parece que era local, fue aquí en alguna institución de la Ciudad de México. Y pues sí, lo que comenta Diana, en esos casos se pasa directamente a la grada de inimputabilidad, se le sujeta una medida de seguridad en internamiento y pues basta con que se acredite que fue esa persona, pero se invisibiliza todo lo demás. Ahora, desde la Defensoría estamos trabajando como para sensibilizar a los operadores de justicia de que no es así. O sea, en este caso, por ejemplo, ni siquiera podemos llamarle como que era una persona inimputable, porque, reitero, eso es una categoría del delito. Tenía como un episodio, como una crisis, ¿no? Sí, pero digamos, si entendemos la inimputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad, en este caso la persona actuó sin dolo. Entonces prácticamente la conducta era atípica. No tendríamos por qué llegar a un estudio de la culpabilidad y por ende no podemos categorizarlo como inimputable. Es como un cambio de paradigma, de percepción, de cómo asimilamos la inimputabilidad, pero lo que sostenemos ahora desde la Defensoría pues es que se tiene que analizar la diversidad funcional caso por caso y si la persona tiene la capacidad de entender primero el hecho, pero con todo lo que ello implica, para entonces determinar si actuó de forma dolosa, tal vez culposa, y ya después pasar a la siguiente grada, que ahí es donde verificamos la imputabilidad. Esto es la conciencia de antijuridicidad. ¿Qué es la conciencia de antijuridicidad? Pues que la persona tenga la capacidad de discernir esto es bueno o esto es malo. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y de conducirse conforme a esa concepción. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema y que nos sigas explicando. Me surge a mí la inquietud de esta persona, la llevan a este internamiento y qué sucede después, ¿no? A diferencia de lo que sucede con una persona que va a prisión. Vamos a regresar en un momento. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia.
Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822 42 42 6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúen con nosotros. Maestra, ¿querías hacernos una precisión sobre el concepto o sobre la forma en que se determina si una persona es inimputable o no? Sí, creo que ahí también hay una enorme área de oportunidad para los operadores jurídicos. Lo que hemos podido ver en Documenta es que en general se tiende a pensar que la inimputabilidad está ligada con la discapacidad de la persona. Entonces, en este caso en particular, ¿no? Se considera que si la persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia, necesariamente será inimputable. Pero la inimputabilidad no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la relación entre la persona y el hecho cometido. Y déjenme tratar de ponerles un ejemplo para abonar y profundizar en este tema, ¿no? Por ejemplo, una mujer joven con discapacidad intelectual, con un síndrome de Down, que acudió a la escuela primaria y que sus padres siempre se preocuparon por enseñarle que era ilegal, estaba en contra de la ley y no era correcto tomar cosas que no le correspondían, podría perfectamente entender que si ella se sube al metro, ¿no? Y ve al celular de otra mujer parada ahí y decide tomarlo, podría comprender que está llevando a cabo una conducta que va en contra de la ley y que amerita pues un castigo, ¿no? Y entonces se tendría que hacer un análisis de esa circunstancia, ¿no? De la mujer, del hecho cometido, para determinar si al momento de hacer ese robo comprendió o no comprendió la naturaleza ilícita e ilegal de lo que estaba haciendo. Ahora, si a esa misma mujer, estamos hablando de la misma con síndrome de Down, se le acusa de tráfico de influencias y malversación de fondos, la complejidad que implica un delito de esa naturaleza nos podría hacer pensar que tal vez no contaba con las habilidades para comprender el carácter ilícito de la conducta. Entonces, lo que quiero dejar muy claro aquí, que me parece que se confunde, es que la inimputabilidad no es permanente o transitoria. Lo que puede ser permanente o transitorio es el tipo, bueno, una condición como una crisis o algo así, eso sí puede ser permanente o transitorio. La inimputabilidad está relacionada con el acto y con un momento preciso, que es al momento de cometerlo. Entonces, una misma persona, ¿no? Con un mismo diagnóstico, para un hecho puede ser inimputable y para otro no. Por eso la relevancia del análisis a profundidad de todos los elementos del delito que comentaba Alexis en un proceso penal que involucra a una persona con discapacidad. Y que tendrían que estar sensibilizados todos los operadores del sistema jurídico, ¿no? Para hacer esta distinción. Sí, incluso esto que comenta Diana es muy importante, incluso desde los propios peritajes. Las personas peritas tienen que no limitarse a decir, como casi siempre lo hacen, esta persona no tiene capacidad de comprender el significado del hecho. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance de la diversidad funcional o del trastorno que padeció en ese momento? Y, como dice Diana, a partir de eso nosotros podemos hacer un análisis a ver si la persona en ese momento tenía la capacidad primero de comprender el hecho, con todos los elementos del delito que exigen. En este caso de la persona que comenta Diana, de una niña con síndrome de Down, pues tal vez en ese momento ella no distinguió o no podría distinguir el concepto de ajenidad, de que lo que estaba tomando no era suyo, como dice Diana. Tal vez sí tenía la capacidad de comprender que no puedes tomar cosas de otra persona, eso está mal, eso sí lo puede entender, pero en ese momento tomar un objeto, para ella tal vez no le representó que ese fuera de otra persona, tal vez lo vio y lo tomó nada más, ni tampoco podemos saber si ella se lo quería apropiar, tal vez lo tomó y se lo guardó, no sé, pero es muy importante también los peritajes. Durante el proceso, ¿quién se encarga de acreditar todo eso? O sea, ¿quién plantea que es inimputable y quién tiene la facultad de ir haciendo toda esta defensa?
¿quién tendría que estar? Nos platicabas en un programa anterior el tema de los facilitadores, ¿no? Sí. ¿Quién acompaña a las personas para defenderlas? Pero por otro lado, ¿quién plantea esta situación? ¿El Ministerio Público? Creo que son cosas distintas, ¿no? Por un lado está el Ministerio Público, bueno, formula la imputación y puede ser incluso la defensa, y hay casos que nosotros hemos acompañado en que nos toca que la defensa en la primera audiencia, por ejemplo, dice, bueno, no, mi defendido, mi defendida es una persona inimputable, ¿no? Desde la primera, es decir, como planteaba Alexis, no se hace ningún análisis de lo demás, solo dice mi defendido, mi defendida tiene una discapacidad y es una persona inimputable, y entonces lo que solicito es que se hagan 4 dictámenes, uno de psicología, otro de psiquiatría, otro de trabajo social y otro de neurología para determinar la inimputabilidad, y es cuando entran en juego estos peritajes de los cuales hablaba Alexis, que creo que ahí hay una enorme otra vez área de oportunidad, porque me parece que los peritos forenses han quedado también muy atrás en una comprensión sobre el enfoque de la discapacidad basada en los derechos humanos, ¿no? Y los peritajes que yo he podido observar van en la misma naturaleza que planteaba Alexis, es decir, tienen la capacidad de querer o entender, o tienen la capacidad de declarar y punto. Ahora, con esas pruebas y con esos peritajes, ¿quién es al final, ¿no? La autoridad que debe de decidir o determinar si la persona es imputable o no imputable? Es el órgano jurisdiccional, es el juez o la jueza quien hace esa determinación basada con estas en estas pruebas, ¿no? Los facilitadores de justicia, este programa que tiene Documenta y que acompaña al Poder Judicial de la Ciudad de México en procesos penales, donde hay personas con discapacidad intelectual y psicosocial involucradas, como imputadas la mayoría de las veces, el rol del facilitador de justicia es justamente implementar modificaciones y adaptaciones en los procesos que le permitan a los operadores de justicia comunicarse de manera efectiva con la persona y viceversa, pero no estamos involucrados en una estrategia legal y no nos involucramos y no participamos de ninguna determinación que esté vinculada con que si la persona es inimputable o es imputable. Entonces ahí recaería más en la parte de la defensa, ¿no? Que tuvieran esta sensibilidad y esta estrategia de demostrar que no, la forma en que lo están acusando o lo que está diciendo no es correcto. El enfoque, digamos. Sí, nosotros desde la Defensoría, es un proyecto que estamos tratando de impulsar, esa sensibilización, sobre todo para, bueno, ahí retomamos lo de la medida de seguridad. La medida de seguridad, pues, la entendemos actualmente, pues sí, como una circunstancia totalmente contraria a derechos humanos, que si entendemos la discapacidad como una barrera social, o sea, que es la sociedad la que te está imponiendo esa condición, o sea, que te está limitando el acceso a muchas cosas, pues entonces una persona con una diversidad funcional que el Estado no le ha procurado un tratamiento, que no le ha procurado un diagnóstico, no le ha procurado espacios adecuados para su condición, pues que aparte el mismo Estado te sancione. O sea, yo te sanciono porque pues nunca tuviste acceso a la salud, a un tratamiento, y aparte te sanciono en internamiento, porque pues es una sanción. O sea, tú no vas al psiquiatra y el psiquiatra te dice, ¿qué crees? Te tocan 20 años en internamiento para tratar tu diversidad funcional. Eso no pasa. O sea, te están dictando una medida de seguridad de internamiento como una forma de segregación social. Es como la salida fácil, ¿no? Para el sistema, sí, ¿no? Es decir, una vez que se identifica la discapacidad, pues inimputabilidad, dictámenes y bueno, vamos para adentro, ¿no? O sea, privación de la libertad. Creo que es bien importante un poco abordar este tema del fraude de etiquetas o la simulación, ¿no? Es decir, bajo estas nociones de tratamiento, ¿no? De terapia, en el caso muy claro que planteaba Alexis, se priva de la libertad, y es eso, es una privación de la libertad a alguien con miras a que se cure, porque los mismos códigos penales lo que plantean es que el internamiento se llevará a cabo incluso hasta la curación de la persona. Entonces eso refleja una visión de la discapacidad pues no actual, es decir, una persona con discapacidad intelectual, con esquizofrenia, con síndrome de Down, es su condición de vida, ¿no? Tú y yo somos mujeres, hay personas que tienen una orientación sexual distinta, hay personas que son de comunidades indígenas, es decir, todos tenemos un conjunto de identidades y ser una persona con discapacidad también es parte de una identidad. Entonces plantear que el sistema de justicia penal lo que va a hacer es curar a una persona con discapacidad es
un despropósito, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante, lo que planteaba Alexis en términos de la defensa penal, es que nos hemos dado cuenta que irse por la estrategia de la inimputabilidad no generalmente implica un mejor resultado, porque las personas son privadas de su libertad a veces por un mayor tiempo, ¿no? Y además en unas condiciones que la verdad son muy indignas en muchos sentidos. Y no resuelven ningún problema. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya con las conclusiones de nuestra charla. En un momento regresamos. Te están cobrando más electricidad de la que consumes. ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acerca de nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Ya estamos en la parte final del programa y qué bueno que sigue con nosotros, un poco ya encaminándonos a las conclusiones. ¿Qué es lo que están haciendo en Documenta? Sí, bueno, les cuento, Documenta representa, ¿no?, legalmente casos de personas con discapacidad, personas declaradas inimputables, y además de esa representación y asesoría en casos individuales, también recientemente hicimos, ¿no?, un litigio que lo que argumenta es que el tratamiento para inimputables va en contra de los compromisos internacionales del Estado mexicano, particularmente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este amparo lo que sostiene es que el Congreso, particularmente el Congreso de la Ciudad de México, ha incurrido en una omisión legislativa a no derogar los artículos que tienen que ver con el tratamiento para inimputables, que plantean, como lo decíamos, que una persona puede ser privada de su libertad o internada en razón de su discapacidad. Entonces es un caso que ahora ha llegado a la Suprema Corte y esperamos que se resuelva positivamente y que por primera vez exista un precedente en el que realmente se analiza este tratamiento para inimputables que ha sido muy invisibilizado. Y que con un criterio de la Corte pues podría impactar como a nivel nacional, ¿no? Por Para supuesto. que se legislara. Qué importante, pues hay que darle seguimiento, Sí. maestra. Maestro Alexis. Sí, no, qué importante elaborasen desde Documenta, la verdad es muy interesante y totalmente de acuerdo, la medida de seguridad en internamiento es totalmente violatoria de derechos humanos, bajo una visión de, pues si valga la redundancia, de derechos humanos, pues tiene todos los aspectos terapéuticos. Y eso pues ya no es acorde a esta actualidad. Se tiene que entender la discapacidad como una barrera social y si entendemos que es la sociedad la que te puso en esa circunstancia, no tiene razón de ser un internamiento, ¿no? Tendríamos que poner entonces el acento como en conclusión de lo que ustedes nos han expuesto aquí, la sensibilización de todos los operadores del sistema jurídico, también de la sociedad, para que no nos olvidemos, porque les mencionaba yo hace un rato, cuál es la diferencia entre las personas que van a prisión, ¿no?, y que tienen garantizado toda esta parte de la reinserción social, derecho al deporte, y las personas que las consideran inimputables y se van al internamiento, ¿no? Sí, me parece que estos dos aspectos que mencionas son fundamentales, es decir, sensibilización en general y capacitación de las instituciones de justicia. Creo que hay que ir más allá, ¿no? Creo que hay que ir a hacer reformas estructurales, es decir, a realmente modificar el marco normativo del país con respecto al tema de la inimputabilidad y el tratamiento para inimputables. Es decir, mientras sigan existiendo leyes que avalan el internamiento basado en la discapacidad, entonces seguirán habiendo jueces y juezas que imponen medidas de seguridad. Entonces ahí hay un esfuerzo muy relevante que es necesario llevar a cabo, ¿no? Y desde la Defensoría, pues ahí está el servicio gratuito, ¿no?, para acompañar a estas personas. Sí, claro que sí, los invitamos a que nos visiten la Defensoría en Bucareli 22 o en cualquier estado de la República. Hay delegaciones que les pueden brindar asesoría en estos temas.
Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Síganos a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Hasta la próxima.